El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre, y subrayo como siempre, les invito a que hagan su aporte a una institución que rinde un servicio extraordinario a las comunidades circunvecinas a Villa González. Pero además, que es una institución seria, una institución que tiene manos verdaderamente generosas y no pecaminosas al frente de ella. Por tanto, ¿qué mejor seguro que esa calidad humana de gente tan de cristianísima formación, como hemos señalado, que está al frente de esa institución, para brindar servicio al prójimo más carenciado? 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra oferta para que usted ponga su caridad en buenas manos también, como la de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Hace unos días que yo había visto, perdón, en televisión, creo que fue, no, leyendo uno de esos periódicos españoles de Europa, de la Europa del sur mediterránea, sobre el comportamiento del ejército de Rusia en Ucrania. ¿Qué cosa tan repudiable? La verdad que no voy a decir que eso es una conducta única de ese ejército. Los saqueos, no solamente las violaciones flagrantes de los derechos humanos, del respeto, de la guerra misma, que no se puede librar en unas condiciones tan inhumanas, tan desastrosas, en forma tan criminosa y despiadada, una cosa inhumana, totalmente inhumana, porque la guerra tiene reglas, hay reglas. Usted no puede, por ejemplo, vandalizar un cadáver, o ejecutar un herido, o ejecutar un prisionero. O sea, hay normas para la guerra.
Y uno sabe que en la historia los ejércitos siempre han sido, los ejércitos que invaden, son saqueadores. Tiempos, por ejemplo, de Alejandro Magno y sus generales, aquellos generales de Alejandro Magno, Argón, creo que eran Antígenes, ¿cómo se llamaba ese? Andrómino, no me acuerdo. Un nombre rarísimo. Esos nombres de esos macedonios, de esos griegos. Pero esa gente, por donde quiera que pasaba, tenían victoria. Como Alejandro Magno fue un hombre que avasalló prácticamente todas esas regiones del Asia Menor y la India, parte de Persia y todas esas zonas. Bueno, adquirió una fama de ser Alejandro el Grande. Pero todos esos generales, Andrónico, Argón, como yo dije, Antígenes, qué sé yo. Y yo no sé si los Ptolomeos también creo que eran parte de eso también. Pero esa gente saqueaba y repartían el botín. Alejandro le permitía que se repartieran el botín, los generales. Entonces su ejército estaba acostumbrado a eso. Pero en la era moderna, el ejército alemán fue sumamente delincuente, un ejército ladrón de verdad. Y se robó todas las obras de arte prácticamente de Europa. Toda la Europa invadida por los nazis se robaban las obras de arte. En Francia creo que quedaron algunas, pero robaron muchísimo y hubo que esconder antes de los inicios de la guerra. El Vaticano incluso escondió por posibles bombardeos o por una invasión nazi al Vaticano y se robaron todo aquel tesoro que hay en el Vaticano. Pero los nazis arrasaron con todas las pinturas, principalmente los judíos que tenían muchas inversiones en pintura, en escultura, en obras de arte, saqueadas. Entonces, eso fue una conducta de los alemanes. El mismo Bonaparte fue igual. Los ingleses, iguales. Todos esos tesoros de Babilonia, del Medio Oriente, de la Palestina, todo eso lo saquearon los ejércitos o napoleónicos o los ejércitos franceses, más luego y ingleses, los ejércitos ingleses. Y eso ha sido una conducta. El ejército ruso, señores, ir a robar a Ucrania como si fuera compensando sus pérdidas, que han sido extraordinarias. Y esta gente han entrado como verdaderos jabalíes. Han devastado todos los pueblos de Ucrania por donde han pasado esta horda de salvajes, porque así hay que llamarle, no solamente por los criminosos, sino los delincuentes. Dios mío, yo había leído que además de robarse todas esas cosas, prendas, aparatos de televisores, electrodomésticos en sentido general, barrieron, como se dice, se robaban todo y se lo llevaban. Pero lo último que hicieron, señores, fue comenzar a robar el equipo agrícola de las granjas ucranianas. Tractores, máquinas cortadoras de qué sé yo, de trigo y de esas cosechadoras, porque Ucrania es una potencia productora de estos granos. Girasol, además, tiene una maquinaria enorme. Esta gente son tan ladrones que se robaron, barrieron con un dealer de John Deere. Se robaron todos los tractores nuevos, máquinas cosechadoras. Bueno, barrieron un tesoro, se llevaron de Ucrania. Pero son tan brutos que no sabían que esos equipos tenían GPS, todo, se iban rastreando.
Y la compañía John Deere tiene unos mecanismos electrónicos o digitales, no sé, que puede, o satelitales, que puede inhabilitar los equipos. Los motores no prenden. Inhabilitaron los equipos de tal forma que los rusos ya lo tenían en Chechenia, en Grozny. Tuvieron que dejar los equipos, se los robaron, pero 200 o 300 kilómetros, más de 300 kilómetros. Eso es lo que se llama una verdadera vergüenza. Un ejército ladrón. Pero esa conducta viene de la Segunda Guerra Mundial. Yo dije aquí que el ejército soviético, cuando vino el contraataque de la Unión Soviética, que llegaron a Berlín, y bueno, fueron los primeros que llegaron a Berlín, porque Rusia, el día 9, celebra su gran victoria sobre los nazis, como si fueron ellos solos que vencieron a los nazis. Claro, quienes más sufrieron fueron los rusos, porque la invasión alemana a Rusia fue una invasión muy violenta y criminal también, y esa gente, esos nazis, barrieron esos pueblos. Stalingrado fue barrida. Bueno, entonces murieron más de 20 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia, con todo ese esfuerzo muy valiente por parte de ellos también, y ese contraataque ruso contra los alemanes, ya muertos de frío y de hambre y esas cosas, y abandonados porque no tenían suministro. La aviación alemana no pudo darle los suministros necesarios, y ese ejército, más que el ejército soviético, lo venció el frío, el clima, venció el ejército alemán. Y la tosudez de un Hitler loco y que quería saber más que los generales que estaban al frente de esos ejércitos. Rusia, cuando llegó a Berlín, señores, se robaron uno de los tesoros más preciados en Alemania, que no se lo robaron los nazis de Europa. Ya eso era un tesoro que tenían los alemanes ahí de hacía mucho tiempo, que yo lo he señalado muchas veces aquí. El tesoro de lo que le llaman el tesoro de Príamo. Todo el arte merovingio y carovingio, es decir, los tiempos de los merovingios, señores, eso es allá en la Edad Media, en el 600, antes de la Edad Media, en el 600, el 700, y luego los carolingios, ya en el 800, que viene Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve, y qué sé yo. Eso es un tesoro de 7.200 piezas de oro y metales preciosos, más como 2.500 obras de artes más que había en Alemania. Se los robó Rusia, el ejército ruso se los robó y se lo llevaron a Moscú. Todavía, yo dije el día pasado, citaba aquí, que la señora Merkel, en un discurso en Moscú, hizo un reclamo de ese tesoro que tiene Rusia, que todavía lo exhiben. Ese robo, ese saqueo, entonces, han vivido de ese saqueo, y eso es una vergüenza. Ese caso de Ucrania, robarse la maquinaria agrícola y pecuaria, una barbaridad, un saqueo realmente a un país. Eso es una vergüenza, un país como Rusia. ¿Y qué es esto, Dios? Increíble, increíble, pero es la realidad. Esa es la pura verdad. Increíble. Bueno, en Estados Unidos se va a celebrar una cumbre, la cumbre de las Américas, creo que le llaman a esa, la cumbre de las Américas. Es en junio, pero esa cumbre se va a celebrar en Los Ángeles. Estados Unidos no invita, no quiere que vayan, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Y eso es una excelente decisión, porque ¿qué van a buscar? 3 regímenes dictatoriales que han negado la democracia a sus pueblos, que han decidido sojuzgar y robar a sus pueblos.
Entonces no caben en un ambiente democrático, aunque la democracia que tenemos sea imperfecta, sea mala, sea desventajosa para los más pobres o los desposeídos, lo que se le quiera llamar, que sea un acto de imperialismo, lo que quieran. Son 3 regímenes negadores de derechos humanos. Entonces no caben en un ambiente democrático donde se eligen a los dirigentes, los presidentes. Hay que hacer elecciones, sean buenas o malas, pero se hacen elecciones para elegir sus autoridades. Entonces esos 3 países no caben, y no caben. Y es bueno que no lo hayan invitado, porque ¿qué van a buscar ahí? Son enemigos de Estados Unidos, o se presentan como enemigos de Estados Unidos y de todo lo que sean amigos de Estados Unidos. Para ellos son vasallos. Siempre con ese discurso de que somos los vasallos del imperio, y ellos son los territorios libres de América, con la misma conducta o peor conducta vasallática, con regímenes como el de Putin, que ese sí es verdad que es una vergüenza como régimen, de delincuentes, oligarcas que han robado a Rusia sus riquezas, criminosos porque envían a matar a sus adversarios. Es decir, que ahí no caben. Pero aún así, oigan el cinismo con lo que habla un señor apellido Díaz-Canel, presidente muñeco de Cuba, o mejor dicho, presidente títere de Cuba. Exigió el señor Díaz-Canel la participación de su país en el encuentro. Oigan bien, Cuba queriendo participar en Los Ángeles, en una reunión de las Américas, un país que tiene 62 años negando los derechos humanos de los cubanos. Y denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de estados selectivos. Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y la cooperación, añadió. Y tiene las cárceles de Cuba llenas de presos, de jóvenes que protestaron en la calle por la miseria en que viven, el hambre, la falta de libertad y de oportunidades, jóvenes que han pasado ya a la vejez en Cuba, dando tumbos como zombies, sin un futuro, a que aspirar a nada, porque allí todo es una pobreza y una miseria y concentrado el régimen en sus dirigentes. Entonces oigan cómo habla, que el mundo es de cooperación, que de la no violencia, y a palo, a garrotazos, señores, golpeando a las damas de blanco, golpeando a los protestantes, a los jóvenes que tienen las cárceles llenas de jóvenes presos porque protestaron en la calle ante las evidencias de tantas limitaciones y tanta pobreza como la que hay en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Muy bien que Estados Unidos no los invite ahí, porque ¿a qué van a buscar regímenes negadores de los derechos humanos? Nada van a buscar ahí. Esa es la pura verdad. Muy bien. Hoy en Cuba, por cierto, hubo un lamentable accidente. Un hotel emblemático de La Habana, el Hotel Saratoga, y hubo una explosión ahí. Dicen las autoridades que pudo haber sido una explosión se atribuye a una explosión por gas. Pero como ese es un régimen tan ocultista, que uno no sabe, tiene todo, es especulación, porque esa gente nunca dan noticias con seriedad. Usted no sabe ni los pobres que hay en Cuba. Ahí no se sabe la cantidad de pobres, ni los enfermos, de nada, porque ahí no se da datos. O los datos que ellos sirven son datos siempre acomodados o acomodaticios. Pero es muy lamentable porque es una edificación emblemática, parece, de La Habana, de muchos años, tiene creo más de un siglo eso. Ese Hotel Saratoga. Y hay declarado hasta ahora 9 muertos a la hora de yo venir para acá.
y 13 o 12 desaparecidos. Probablemente sean más también, todo depende de la cantidad de huéspedes que tuviera el hotel en ese momento. Pero es una tragedia muy lamentable porque eso fue una explosión muy fuerte, prácticamente destruyó todo el frente de ese edificio, una edificación muy vieja. También en Madrid hubo una explosión, hubo 2 muertos, varios heridos. En Madrid una explosión también, aquella fue una explosión de gas, comprobado, porque allí no se puede hablar mentiras. Ahora lo de Cuba no se sabe si es un acto de terrorismo, muy difícil porque ahí los actos de terrorismo están muy controlados, el régimen tiene mucho control de esas cosas, pero hay que entender que hay muchas deficiencias en esa Habana tan abandonada, que si hoy algunas áreas lucen limpias no se debe al esfuerzo del gobierno cubano, sino de las Naciones Unidas, la UNESCO creo, qué sé yo, y esas agencias de Naciones Unidas que han ayudado a ir arreglando algunas edificaciones de esas emblemáticas de La Habana. Una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que es una institución que nosotros siempre hemos distinguido aquí, porque ha hecho un esfuerzo extraordinario para brindarle servicios a los dominicanos afectados por problemas de discapacidades, personas que, por ejemplo, por un problema de un accidente, puede perder una pierna, un brazo, o quedar imposibilitado de caminar, o de hacer otras, perder algunas habilidades del organismo. Y en esa institución le brindan servicio. Otras veces niños que nacen con problemas motores, enfermedades como el polio, por ejemplo, y enfermedades que llevan a la discapacidad a los niños. En resumen, rehabilitación siempre ha sido una institución que difícilmente hay una familia dominicana que no tenga un agradecimiento, un servicio de esa institución. Y a mí me parece que esa es una institución muy bien dirigida. Doña Mary Pérez Viuda Marrancini fue o ha sido el emblema mayor ahí de trabajo y de seriedad y de
abnegación por esa institución y uno tiene que saludar esas cosas. Ahora veo que está al frente de esa institución, está prácticamente su hijo, Celso Marrancini, porque ella parece que ya, doña Mary debe estar ya realmente, sus fuerzas deben estar muy disminuidas por sus años de lucha, de servicio ahí, de entrega. Entonces, el señor Marrancini ha señalado los logros de la asociación en la 59ª Asamblea Ordinaria de Miembros recién celebrada, en la cual anunció don Celso Marrancini los servicios brindados por esta asociación dominicana de rehabilitación, y comprueba uno la eficacia, la efectividad de esta institución. En 2021, señores, logró 427.675 servicios adicionales a los ofrecidos en el 2020, año atípico por la pandemia, totalizando en 1.238.226 atenciones, que representan el 93.62% del nivel registrado en el 2019. Eso es un esfuerzo extraordinario, un servicio muy alto. Esta reactivación, dice don Celso, ha sido posible gracias al respaldo del presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, quienes en medio de esta situación de crisis gestionaron un aumento de 66% en el subsidio gubernamental, pasando a 140 millones anuales durante el 2021. Para el presupuesto del 2022 se aprobó un aumento de un 8%, para apoyar planes de ampliación de cobertura en la región suroeste, totalizando 151.9 millones la subvención estatal para este año. Eso es muy bien y hay que saludar al presidente de la República, a su señora esposa, que han hecho un esfuerzo para que esa institución esté más holgada y pueda brindar mayor cobertura de servicio a los dominicanos y a las dominicanas. Eso está muy bien. Me preocupa que una obra pequeña por el monto, pero grande en los servicios que puede brindar. No sé por qué la institución no ha peleado, porque ya sí que hay que decirle, porque yo tengo varios años pidiendo que esa obra se termine. La ampliación del centro de rehabilitación de Barahona, que es un centro para precisamente el suroeste que menciona don Celso ahí, que necesita de más servicio y más ampliación. Entonces, ¿por qué no se termina esa obra? ¿Cómo es posible que la asociación de rehabilitación no le diga al presidente, mire, presidente, consigan una asignación especial para nosotros terminar esto? Porque ¿cómo es posible que una ampliación de 30 millones de pesos, el centro de rehabilitación de Barahona, eso tenga todavía que 7 años dando tumbo ahí? Es que la asociación de rehabilitación no sabe, no conoce eso. No sabe que ese centro se está ampliando. Pues yo espero que don Celso Marrancini le pongan atención a esa cosa de Barahona, porque ¿qué es lo que pasa entonces con el centro de Barahona? Porque si no quieren la obra, entonces ¿para qué aceptaron que la iniciaran? Si no la quieren o no se necesita. Porque si no se necesita, entonces bien, que digan que entonces es un gasto innecesario, porque esa obra no se necesita y punto, y eso debieron pararlo y asignar quizá los fondos que se asignaron para otra cosa, tal vez arreglar baños, qué sé yo, o hacerle un parqueo, lo que fuere, al centro que hoy está en operación. Es decir, si la ampliación no era necesaria, pues que no se hiciera.
Pero ustedes saben lo que es 7 años para hacer una ampliación de 30 millones de pesos. Y eso no se ha podido terminar en Barahona. Entonces, ante todos estos logros, me luce que don Celso no sabe que esa obra se está haciendo. Porque, ¿qué pasa con ese? ¿Qué pasa con esa situación que no se resuelve? Bueno, ese es un detalle. Pero voy a aprovechar para hablar de una obra que a mí también me está preocupando, que es Montegrande. ¿Qué pasa con Montegrande? Señores, esa presa de Montegrande, yo no sé por qué Balaguer no conoció de esa presa, porque hay que ver lo que fue Balaguer en asunto de presas, porque si es verdad que no le temía a nada. Hay que ver lo que es ese canal, nada más el canal Yaque del Sur Asua, cómo serpentea ese canal, esas lomas, esas feraces lomas del sur, que hay que ver, esas lomas de Magueyal y esa zona ahí, señores. Y aquellos sifones, ver una verdadera obra de arte de la ingeniería dominicana y extranjera que participaron en todas esas obras hidráulicas de Balaguer. Ver esa obra de arte que es ese canal, Yaque del Sur Asua, serpenteando todas esas lomas de Villarpando y de esa zona ahí de Magueyal y de Tábara arriba y Tábara abajo, y bueno, eso es una verdadera obra de arte que sale desde la presa derivadora de allá de Villarpando. Pero Balaguer, la presa de Montegrande, nunca Balaguer, ni siquiera conocimos de los estudios de esa presa. Porque Balaguer, repito, no le temía a ninguna obra hidráulica en este país, porque puso ejemplos de más. Y vamos a seguir mostrando. Ahora, la presa de Montegrande, esa presa ha dado muchos problemas. Y fíjense que eso se inició, supuestamente se iniciaba en el 2010, pero ahí lo que hubo fue un primer picazo que dio el presidente Fernández para iniciar esa obra, pero ahí no se hizo gran cosa, o no se hizo prácticamente nada, porque hubo 2 directores del INDRI del tiempo de Leonel Fernández que no sirvieron para nada. Y esa gente, al contrario, salieron de ahí cuestionados del INDRI. Y esa compañía que fue contratada, la compañía esta Andrade, es una compañía que no tenía como los avales, digo yo, no tenía ese aval que por ejemplo tenían aquellas compañías de Agromán, Hanson y Rodríguez, que supervisaban esas obras, o Sisa, que hicieron las obras de Sabaneta, o la Atkinson, que hizo Sabana Yegua, o la compañía Agromán, que trabajó en Valdesia, Nisao Valdesia. Bueno, esas compañías, que incluso Agromán también creo que hizo la de Atillo y la de Dios mío, Rincón. Esas presas también fueron construidas por aquellas compañías con el prestigio que tenían esas compañías. Entonces, esta presa, prácticamente se pasaron los años, del 10 al 2013, llega Danilo Medina. Entonces, en el 2013 comienzan a hacer estudios y se dan cuenta que hay que hacer unos trabajos en Sabana Yegua que quedaron pendientes en el área del núcleo, parece para los desagües y esa cosa. Y hubo que comenzar a trabajar en esa primera etapa de todo ese proyecto conjunto de Sabana Yegua con Montegrande. Bien. Montegrande, comienzan a trabajar con Montegrande y los estudios geotécnicos, estudios geofísicos, qué sé yo, porque, señores, las presas son unos lagos enormes y el peso del agua en una zona puede influir sísmicamente
dependiendo de la capacidad, diríamos, lacustre, el lago, la capacidad del lago de almacenaje. Sabanayegua es una presa que tiene entre 400, debe tener casi 500 metros cúbicos, millones de metros cúbicos, la capacidad. Creo que era para 600 que se había diseñado en aquella época que nosotros trabajábamos por esa zona. Pero realmente la capacidad útil parece que son como 500 millones de metros cúbicos de agua que tiene Sabanayegua. El peso de eso. Más. Sabaneta es más pequeña, tiene alrededor de 60 y algo. Tengo las fotos por ahí, si Eri fuera tan amable. Esa es Sabanayegua. Esa es la presa de Sabanayegua. Fíjense, miren esa joya de la ingeniería de los tiempos de Balaguer, señores. Cuántos recuerdos, cuántos buenos recuerdos. Fíjense, esa es Sabaneta, la presa de Sabaneta allá en San Juan de la Maguana, el río Maguana, o el río San Juan, perdón. Entonces, eso es un lago que tiene casi 70 millones, tal vez menos, de millones de metros cúbicos, 60 y pico millones de metros cúbicos de agua. Pero es la presa que mantiene fijo el caudal del canal José Joaquín Puello y regula las crecientes del río Maguana. Esa es de Sabanayegua también, de la presa de Sabanayegua, una belleza de verdad. Entonces, Balaguer hacía sus presas, y ahí están las presas. Pero Monte Grande, señores, eso ha sido una dificultad. ¿Y qué es lo que me ha llamado la atención a mí? Ahora se piden 623 millones de dólares más para terminar lo contemplado en el contrato. Señores, ¿y cuánto es que va a costar esta presa? La presa de Asuán, señores, que es una de las presas más grandes del mundo. Bueno, no es la más grande, porque la más grande creo que está en Ghana. Una presa enorme. La de Ghana yo creo que son como 155 mil millones de metros cúbicos. Eso es una cosa de loco. Pero en Venezuela hay una grandísima también. No me acuerdo, me llaman la presa de Gurita, la de Itaipú, en Paraguay. Son presas enormes. Pero la de Asuán, que fue una de las presas más importantes o de trascendencia política, social y geopolítica, porque esa presa tuvo muchos problemas con Egipto y Alemania y los judíos y los rusos y los americanos y el Banco Mundial. Eso trajo muchísimos problemas por la política y la geopolítica. Pero la presa de Asuán, a dólares del 60, porque esa presa se terminó en el 70 y se comenzó en los años 60 por allá, en tiempo de Gamal Abdel Nasser. Y esa presa costó como 1.200 millones de dólares de aquella época. Es mucho dinero, no hay duda. Pero la presa de Monte Grande, señores, eso está costando un dineral, digo yo. ¿Y en cuánto que eso va a terminar? 623 millones de dólares están pidiendo, ahora lo está conociendo el Congreso, para terminar una obra que desde el año 2010 tenemos 12 años con esto. Claro, firmemente se está trabajando prácticamente desde el gobierno de Danilo Medina, en 2017 o 2016, es que se arrancó prácticamente la presa de Monte Grande. Pero esa presa se dejó en el gobierno de Danilo Medina, se dejó en un avance de casi un 60%, 58%, 60%. Se dejó en 130 y pico de millones de dólares en fondos y 1.200 millones de pesos de contrapartida para esa presa. Entonces, se gastó ese dinero y ahora están pidiendo 623 más lo que se había gastado. Entonces, ¿cuánto que se va a gastar en esa presa? Yo pienso que esa presa, el gobierno debe parar ahí antes de conocer ese préstamo y que se haga una suerte de auditoría, como una auditoría técnico-financiera, que diga, señores, vamos a ver
¿Qué es lo que se ha gastado en esta presa? Porque esta presa es un gasto enorme. Y pensar que las obras complementarias no se han hecho. Porque ahí a la gente le están abriendo una esperanza de que se van a sentar. Yo oí al director de Reforma Agraria decir que van a sentar 10,000 parceleros ahí. Muy bien. ¿Y dónde están los canales de riego? La aplicación de la ley de cuota parte que haya que aplicar ahí. La parcelación. Los canales secundarios. ¿Quién va a hacer eso? El lavado de esos suelos. Rehabilitación de los suelos salinosódicos de esa cuenca del lago Enriquillo de Neiva. Esos suelos son salinosódicos. Hay que lavarlo y secuestrarle esas sales. Las sales no solubles. Ustedes saben el trabajo que hay que hacer ahí. Y si es por regar por goteo o por microaspersión, hay que llevar tuberías a las parcelas y hacer los reservorios de agua para hacer el reimpulso con las bombas de aspersión y de microaspersión o de goteo. ¿Y quién va a aportar eso? ¿Quién es que va a hacer eso? Para sentar esos parceleros o los que van a ser asentados ahí. El único uso, después que se termine esa presa, que se puede apreciar algún uso, sería garantizar el agua para los acueductos de la zona, siempre y cuando se pueden hacer las conexiones. Pero esas obras complementarias no se ha hecho nada. Y ese dinero que se está pidiendo no es para eso, es para terminar el contrato a la presa, que se dejó en un 50 y pico % hecha de construcción, casi un 60. Y entonces, es mejor hacer una auditoría ahí, hacer una parada, como se dice, señores, y a esas compañías que nosotros tenemos, esa compañía Hanson y Rodríguez, yo no sé si existe todavía, una compañía que evalúen aquello, una cámara de cuentas, qué sé yo, que hagan una evaluación, a ver qué es lo que se ha gastado en esto, porque al final yo creo que no tendrá ni siquiera tasa de retorno. Dios mío, qué país. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana, el doctor Castillo nos trae un trabajo que lo titula Los ejes de la carreta de la patria. Le insto a que lean al doctor Castillo, todas las semanas nos brinda esas reflexiones tan importantes, producto de ese recto juicio de razón y de palabra que le acompaña y que a esa inmensa, inconmensurable
gracias de Dios por brindarle esa capacidad, esa lucidez a ese, como yo he dicho, esa cabeza de patricio romano del doctor Marino Vinicio Castillo. Excelente, sus exposiciones brillantes, sus vivencias, asimismo sus reminiscencias del Listín Diario que nos da cada 15 días, creo que publica. La respuesta es una labor intelectiva realmente interesante, amplia del doctor Castillo y de servicio pedagógica para el país. Bueno, perdón. La verdad es que yo haciendo unos cálculos a ojo de buen cubero, como dice Guabo, la máquina, de eso que estaba hablando, de esos 623 millones de dólares, señores, para terminar las obras correspondientes al contrato de Montegrande. Pero eso estamos hablando de 35.000 millones de pesos, señores. Préstamo. Entonces, esas obras que yo mostré ahí, esas obras de Sabanayegua, Sabaneta, de Atillo, la presa de Valdesia, la presa de Tavera, la presa de Monción, la presa de Rincón, la presa de Blanco, de Río Blanco, allá la de Higüey y Aguacate. Oigan bien, Higüey y Aguacate, todo ese aprovechamiento integral del río Nizao. Aquellas presas de Bao y Angostura allá en Santiago, en la unificación con Tavera. Tavera, Bao, Angostura. Señores, ese esfuerzo extraordinario, con recursos propios. Y Balaguer presionando sus consulados para que le envíen sus dólares. Y los negocios revisando el contrato de Falcon Bridge para hacer esas obras de arte y de servicio, de trascendencia política y social, porque hay que ver el servicio que dan esas presas: energía, riego, control de avenidas, acueductos, y además como estuario de peces, de especies, de crianzas de peces en esos lagos. Eso, señores, eso es una obra casi, no la puedo poner como divina, pero es propia de hombres superiores. Y ahora se piden 35.000 millones de pesos para una presa que ha dado tantos tumbos y tantos años en esto. Y aquel hombre con recursos, con cheles, haciendo aquellas maravillas como esa que yo mostré ahí. Entonces, esas cosas realmente son las que halagan a uno y obligan a decirlas, sin tener que cargar, señores, una memoria pasada de decepción. No la hay con Balaguer. No hay una memoria que diga que hubo una decepción por parte del Estado Dominicano con una de esas obras hidráulicas que se hicieron en tiempo de Balaguer. Y miren los tumbos que ha tenido que dar esta presa de Montegrande, que lleva ya un gobierno del presidente Fernández, 2 gobiernos de Danilo Medina y medio gobierno del señor Luis Abinader. Y fíjense por dónde andamos. Y aquel hombre, con aquellas limitaciones económicas, nos deja una obra realmente enorme, una obra colosal de riego, de control de inundaciones, de servicio de energía, de agua para los acueductos, poblaciones que han crecido extraordinariamente. Eso es una cosa que la verdad que hay que casi guardar como un respeto casi de altar, con paños de altares. Hay que ponerle velas, velones, para que Dios cuide de esas obras hidráulicas
pensada y sin dejar ningún rastro de decepción como memoria pasada. Eso, señores, esas son las cosas que uno aquí, yo nunca me voy a sentir mal por decirlas con gusto, como buen dominicano y como buen seguidor de Balaguer. Esas cosas tal vez yo sé que a mucha gente hasta le molestan que uno sea así, pero esas son cosas que uno tiene, señores. Uno tiene que resaltar ante hechos como lo que estamos viendo. Se deja el 58% hecho, o casi un 60% se deja hecho de los dos gobiernos de Danilo Medina. Dejan en banco 137 millones de dólares y presupuestado como contrapartida 1.200 millones de pesos. Se gastaron en estos 2 años y ahora se piden 35.000 millones de pesos más para esta presa. Señores, son cosas mayores, pienso yo, por eso digo, vamos a hacer una auditoría, una parada y ver, airear esto. ¿Qué reglamento no se ha cumplido? Esas cosas yo creo que son útiles, que las sepamos. Bueno, aunque ya el tiempo se agota, ya me quedan muy mínimos minutos. Pero fíjense lo que hemos venido diciendo. Esa actitud de resorte del gobierno, hay que resaltarlo. Fíjense lo rápido que salieron 14 medidas para arreglar la Policía Nacional. Eso es una cosa que uno tiene que decirle. Eso no es más que un acto de impulso, desesperado porque lo agarró, una situación lo ha agarrado de sorpresa y entonces estaban como dormidos en una reforma policial que nada más fue más que un aguaje y ahora tienen que salir apuradas las autoridades diciendo que tienen 14 puntos para resolver los problemas de la Policía Nacional. Y de los 14 puntos, yo estuve leyendo, señores, y con toda honestidad, yo creo que nada más hay uno que podrían tal vez cumplir con él. Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes policiales. Y yo creo que eso es imposible porque a todos los agentes no lo van a hacer. Pero nosotros siempre hemos abogado aquí que si se quiere arreglar la Policía Nacional, lo primero que hay que hacer es depurar los generales y todos esos coroneles que tienen riquezas que no la pueden justificar. Entonces la policía, ese es uno de los grandes males. Que allí los coroneles y los policías y los generales tienen de todos los bienes habidos y por haber, con unos salarios ridículos. Pero gente que tienen, como se dicen, queridas, varias viviendas, familias, con los magros recursos que reciben. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que exhiban tantas riquezas? Entonces la policía hay que depurarla, no es con los chiquitos y los que dan palos y eso es otra cosa. Son los grandes que ahí nunca ha funcionado. El problema es ahí donde reside, porque los de abajo delincan para ayudar a los de arriba y proteger. Entonces los de arriba protegen todas esas malas conductas y así no se va a poder progresar en una institución que si yo fuera el jefe del Estado y esa policía yo la quisiera reformar, a mí me sería fácil. Lo primero que yo hago es que hago 3 policías regionales, policías regionales. Una policía para el nordeste, una policía para el Cibao Central, una policía para el sur y la del este, 4 policías. La del este la manejo desde aquí. 4 policías, 4 jefes de policía y el rango mayor es de mayor o capitán o tal vez un coronel, pero es muy difícil. Y así es que van a funcionar la policía. Y la policía, si son regionales, yo creo que rinden mejor beneficio que todo este montaje que se hace de un jefe que se ven como si fueran faraones y le hacen hasta ruta. Yo he dicho aquí que yo venía en una oportunidad delante del jefe de la policía que venía en su
su caravana de motociclistas y toda esa cosa adelante, y eso era un bocina y sirena y luces, y eso era una escena, bueno, típica de un jefe de Estado africano. Una cosa de loco. El jefe de la policía que iba para su oficina. Entonces, esta policía no pueden funcionar así. Yo pienso que tal vez mejor desmembrarla y hacer policías regionales. Y si se va a hacer una reforma policial, en esa reforma policial hay que desmontar esas cabezas, porque esas cabezas son las que han dañado a la policía. 20, 30 generales, gente que no tienen capacidad ni para ser oficiales superiores, no la tienen la capacidad. Entonces llegan, son jefes de policía y no saben ni hablar. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener cómo se va a desentar una institución policial en esas condiciones? De esas 14 medidas, eso no es más que como se dice en carabina, jugando carabina, eso es un amarre desesperado, sorprendido por la situación. Pero el gobierno tiene que reconocer que no ha dado pie con bola con eso y tiene una situación sumamente peor a esta hora la cosa con esta policía. Porque entonces están amenazados los policías de que viene una reforma que lo va a desplazar y que le va a limitar y que le va a poner muchísimas trabas. Entonces ahora están peores. Es dando tumbos. Y los gobiernos no pueden andar dando tumbos, no pueden andar a tientas, porque cada día se debilitan más. Y ojalá, como yo decía ayer, no le asalte ese síndrome al gobierno de que cuando están en la oposición se le añora que vayan al poder y cuando están en el poder se le deplora y se necesita o se quiere o se desea que se vayan. Eso es muy delicado y el gobierno no debe jugar con eso por la experiencia que nosotros desde ayer y desde hace mucho le estamos recordando al gobierno lo que son el tercer año para los gobiernos del PRD o los gobiernos blanquiazules. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.